¿Qué tal, Cecilia? ¿Cómo estás? Hola, buenos días a todos. Muchas Sí, gracias. Yo soy Mónica Roqué. Sí, Mónica, nos Ah, conocemos. bueno, te agradezco mucho que estés acá. Estamos esperando que ingresen los participantes, Perfecto. y ya estamos arrancando. Yo hago la Bueno, presentación y me voy. Te voy a escuchar desde mi oficina, bueno, pero tengo que seguir con las actividades. perfecto, no hay problema. Bueno, ¿todo bien, Ceci? Todo bien, Ricky, muchas gracias. ¿Ustedes? No, muy bien, contentos de empezar con esto porque la verdad que creemos que esto es útil, realmente útil y necesario y bueno, sabemos que mucha gente va a agradecerte mucho las ideas que le puedas dar y la de todos los conferenciantes que siguen Sí, eh, sí, cada viernes a las 11 de la mañana. sí, espero que sirva y es un momento justo como para hacer este tipo de intervenciones, ¿no? Creo que esa es la función, ¿no? Más allá de los cursos que hacemos en general y demás, este es un momento crucial para poder aportar herramientas. Claro. Así que bueno, mi idea un poco desde mi lugar y desde mi experiencia y mis conocimientos es esa. Bueno, muchas gracias. ¿querés contar el programa? Pero no hay nadie. ¿Cuántos tenemos? ¿Ya tenemos No, gente? sí. Sí, Bueno, entonces si ya arrancamos la actividad, les doy la bienvenida a todos, todas y todes. Me voy a sacar el barbijo 2 minutos. Eh, Decirles que yo tengo el honor de conducir la Secretaría de Derechos Humanos, Gerontología Comunitaria, Género y Políticas de Cuidado. Es una secretaría nueva que la directora ejecutiva de PAMI, la licenciada Lorena Boronovich, incorporó a la estructura por primera vez de PAMI desde una mirada gerontológica, desde una mirada de los derechos humanos y desde una mirada de género, y jerarquizó la temática de políticas de cuidado. Dentro de lo que es política de cuidado, tenemos cuidados en la comunidad, cuidados institucionales, que es donde están las residencias, y voy a contar algo del programa de residencias cuidadas, y desarrollo y cuidado psicosocial, que está a cargo del doctor Ricardo Yacú. También tenemos un área de capacitación, una sugerencia de capacitación, que está a cargo de la licenciada Susana Ordano, así que esta actividad es una actividad que ambas sugerencias están desarrollando y van a desarrollar todo un programa de formación a lo largo de estos meses, dirigido fundamentalmente a los cuidados que tenemos que tener en la pandemia. Nosotros desde el programa Residencias Cuidadas nos proponemos y nos propusimos ya desde la primera semana de marzo instalamos protocolos muy estrictos. Antes de que estuviera la cuarentena, nosotros instalamos protocolos de la suspensión de las visitas, la suspensión de los egresos de las personas mayores, pero al mismo tiempo, a la par, sacamos un protocolo de buen trato. Y un protocolo también, no solamente buen trato a los mayores, institucionalizado, sino un protocolo de trabajo con personas que padecen demencia, porque la verdad que nosotros tenemos una población muy importante de personas con deterioro cognitivo en las residencias y son a las que por ahí más ayuda o apoyo le tenemos que dar. En este marco del programa Residencias Cuidadas tenemos acciones de prevención, tratar de que no entre el COVID y acciones epidemiológicas y de atención médica. ¿Por qué? Porque si entra el COVID, las personas tienen que estar atendidas inmediatamente y la otra acción epidemiológica es evitar los brotes, tratamos de evitar los brotes. Hasta ahora tenemos una tasa de contagio muy bajita, sabemos que estamos en el peor momento, está aumentando, no llegamos al pico, pero está aumentando los casos bastante rápidamente, pero hasta el momento tenemos una tasa de contagio del 1,5%, si pensamos que el PAMI solo tiene el 15% de las residencias que hay a lo largo y a lo ancho del país. El PAMI tiene 563 residencias que son prestadoras, a las que le pagamos, a las que contratamos el servicio, y 5 residencias propias del universo de 3.600 residencias. Y ahí viven en estas residencias 22.000 personas mayores de 60 años, cuyo promedio de edad son más de 80. Entonces, la verdad que para nosotros es sumamente importante
trabajar todo el tema de las demencias, el deterioro cognitivo. Tenemos un grupo también de psicólogos especializados en toda la temática, tenemos un grupo de crisis para la atención psicosocial, ya sea de las personas mayores o ya sea de los familiares, porque esta es una situación muy complicada. Así que bueno, este es el panorama y el marco en el que estamos trabajando y el que queremos profundizar las acciones de este mes, que van a estar a cargo tanto del doctor Ricardo Iacú como de la licenciada Susana Ordano. Queremos llevar herramientas de trabajo a todas las personas, pero en especial a las que trabajan en las residencias de personas mayores, con las que nos une un vínculo de trabajo, porque nosotros decimos una frase muy común, que estamos juntos en la misma lucha. Entonces, el equipo de salud que trabaja en la residencia, el equipo psicosocial, los dueños, los directores médicos, directoras médicas, los propios residentes y el PAMI, el municipio, la provincia, tenemos que conformar un solo equipo para combatir en esta guerra, ¿no?, del COVID. Así que bueno, dicho esto, les doy la bienvenida a todos y todas y agradecerle muchísimo a Cecilia que comparta con nosotros sus saberes y sus experiencias. Bueno, Gracias. yo quiero presentar algo más. Van a ser 6 encuentros en donde vamos a hablar acerca de muchas temáticas que hacen a la vida diaria dentro de la residencia y dentro de todo lo que tiene que ver con el cuidado a la persona mayor en residencias, pero también seguramente lo van a utilizar mucha gente y están viéndonos mucha gente que trabaja en otras áreas, pero que también esto le va a ser de gran utilidad. Más que nunca creemos que el conocimiento es una herramienta para cambiar la realidad. Hace algún tiempo, desde este mismo programa, estuvimos charlando con todas las residencias del país, tratando de ver cuáles eran los inconvenientes, cómo llevar un protocolo más accesible y cómo hacer esto que decía recién Mónica, que el protocolo no se vuelva algo burocrático y rígido, sino que pueda ser cuidado, tenido en cuenta, pero al mismo tiempo que no se pierda el afecto, que no se pierda el conocimiento gerontológico. Y por eso este programa de gerontología abierta que iniciamos, donde creemos que el PAMI tiene que ser un verdadero referente en el conocimiento gerontológico, esperemos que sea de su agrado. Seguramente este intercambio que vamos a tener hoy y las próximas reuniones nos va a servir para poder pensar otras formas de relación y encuentro. Así que simplemente quiero contarles quién es Cecilia Millán. Es psicóloga, es diplomada en gerontología y geriatría, es parte de la cátedra de psicología de tercera edad y vejez en la UBA, de la cual yo soy el titular, pero también ha trabajado muchísimo con Vigorelli, que es un profesor de la Universidad de Milán, que desarrolló técnicas específicas sobre comunicación con personas con deterioro cognitivo y demencias, y nos parece que tiene un saber riquísimo, fluido, inteligente, y además hace muchos años que trabaja en residencias y esto le da una fuerza particular a todo lo que nos pueda contar. Así que agradecemos particularmente que podamos iniciar esta sesión con vos. Bueno, y Susana, la subgerente de capacitación. Sí, buenos días. Solamente decirles que vamos a comunicarnos con ustedes para pasarles un formulario que les pedimos que llenen con todos sus datos para registrar sus datos, sus profesiones, etcétera, para las futuras charlas. Así que esto mismo se los voy a recordar al final por si hay más gente que se va incorporando a lo largo del transcurso de la charla. Y bueno, y yo voy a estar también atenta a las preguntas que vayan llegando para después hacérselas a los especialistas. Y yo los saludo, me retiro a mi oficina, de ahí voy a estar disfrutando, Cecilia, de todo lo que nos puedas aportar. Muchísimas gracias. Gracias, Mónica. Bueno, Ceci, te escuchamos. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias por el espacio. Espero un poco con lo que es mi experiencia profesional poder aportar herramientas, sobre todo de trabajo, en este momento tan difícil que nos toca atravesar en el mundo, en nuestro país, y en especial en las residencias de adultos mayores,
Yo voy a trabajar un poco sobre eso y voy a hablar en algo sobre lo que me especializo, que es el tema de las demencias, las personas con deterioro cognitivo y demencias, y el tema de la comunicación también, ¿no? En primer lugar, antes de comenzar a hablar de la comunicación, quiero recordar que tenemos en el mundo más de 50 millones de personas actualmente diagnosticadas con demencia, que tenemos un diagnóstico de demencia cada 3 segundos y que por año actualmente las estadísticas dicen que hay 10 millones de casos nuevos. Estas son estadísticas del ADI, del Alzheimer Disease International, ¿sí? Con lo cual estamos hablando de una enorme cantidad de personas con deterioro cognitivo, demencias diagnosticadas, y muchas de ellas por necesidad son institucionalizadas, porque la demencia es una de las principales causas de dependencia y de discapacidad en los adultos mayores, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora, en este momento actual, vamos a hacer un corte de lo que está pasando en nuestro país y ver con esto que decía Mónica, con todas las limitaciones que estamos teniendo en las residencias, con todas las nuevas formas de vida en las residencias, el no poder ver a los familiares, el no poder tener contacto con el afuera como se tenía, el estar un poco más aislados y más limitados todos, cómo afecta en especial a los residentes que viven con deterioro cognitivo, ¿sí? Pero también vamos a ver cómo afecta a los trabajadores. Y esto va dirigido, Ricardo, quiero aclarar esto a todos, psicólogos, médicos, asistentes, enfermeras, cocineros, todas las personas que trabajamos en las residencias, porque todos los que trabajamos en la residencia más o menos estamos en contacto con la persona que vive ahí y que hace de eso su hogar, ¿sí? Entonces, les decía, yo voy a hablar del tema de comunicación y para esto voy a partir de algo que a mí me gusta mucho, que es el axioma de Palo Alto de la comunicación de la Universidad de California, que dice, todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? No podemos no comunicar. Y comunicamos de muchísimas maneras. Cuando uno habla de comunicación, enseguida piensa en la palabra, en lo que dice, en lo que transmite, en lo que dijo, en lo que va a decir, pero comunicación es todo. Comunicación es esto que hago yo, que tengo esta costumbre o este hábito de hablar mucho con las manos. Comunicación es cómo me visto y cómo me presento frente a una charla que tengo que dar o frente a un asado que voy el domingo. Todavía se puede ir a los asados los domingos, ¿no? Comunicación son los ambientes, comunicación es absolutamente todo. Entonces, a partir de este axioma y a partir de lo que es la vida en las residencias y lo que son las personas con deterioro, yo voy a hablar de 3 formas principales de comunicación, ¿sí? La comunicación verbal, la comunicación paraverbal y la comunicación no verbal. Voy a comenzar hablando por la comunicación no verbal, que es la que no se expresa en palabras, ¿sí? Pero que tiene que ver con eso que vemos y que emite mensajes permanentemente. Y en relación a las residencias, por ejemplo, pensemos en este momento la necesidad de crear ambientes sumamente acogedores. ¿Por qué? Ahora, más que nunca, porque las personas con deterioro cognitivo y con demencia se encuentran en general desorientadas, pero en este momento la desorientación es mayor, ¿sí? Están manifestando más síntomas conductuales, más síntomas psicológicos, y tenemos que hacer que estén lo más cómodos posibles, ¿sí? Entonces pensemos en lo que es una buena iluminación, lo que es la diferencia que hay entre entrar a una residencia a las 12 del mediodía y que esté iluminada con luz artificial, a entrar a una residencia ventilada y que esté bien iluminada, que tenga ventanas abiertas, que tenga una linda cortina, que haya una buena música de fondo, por ejemplo, durante el día una música un poco más activa, y a partir de que empieza a caer la tarde o a partir de que cae el sol, una música un poco más tranquila, más pasiva, que relaje. Todo eso también es comunicación y todo eso también transmite mensaje, ¿no? Yo hablaba de esto del atardecer y de la importancia que es el ocaso en las personas con demencias y este fenómeno que se llama sundowning, ¿no? Que muchas veces acelera o genera en algunos casos trastornos conductuales y los exacerba, ¿sí? Entonces, la música también transmite mensajes y la música también es comunicación.
Otra cosa que también es comunicación y que no es comunicación verbal es el tema de los carteles. Y hago énfasis en esto porque todavía hay residencias donde no hay relojes, por ejemplo, en sectores donde viven personas con demencias, o donde no hay carteleras donde dice: hoy es viernes 26 de junio del año 2020, para que la persona que ya de por sí, por su afección, está desorientada, pueda orientarse un poco más, ¿sí? Y que pueda saber qué día y a qué hora está viviendo, ¿sí? Y que pueda distinguir el horario del almuerzo, del horario de la merienda, a pesar de que luego lo pueda olvidar y pueda preguntar 80 veces, porque es parte de la sintomatología de la demencia, que lo pregunte, que lo reitere, porque tiene que ver con su deterioro nésico, ¿sí? Algo que también es muy importante en este momento, cuando entramos a las residencias, si entramos a una residencia hace un año atrás, nos recibían enfermeras, nos recibía el dueño, nos recibía el director médico y reconocíamos las caras, los reconocíamos a todos, veíamos quién estaba vestido con talambo o cómo estaba vestida la directora, por decir. En este momento entramos a una residencia y están todos uniformados de la misma manera. Están todos con los barbijos, están todos con las máscaras, con los camisolines, con guantes por cuestiones de protección y de seguridad. Pensemos que nosotros no distinguimos con quién tenemos que hablar, pensemos que nosotros a veces entre nosotros no nos reconocemos y pensemos qué le pasa a esa persona con demencia o con deterioro, ¿no? A la que ya de por sí le cuesta reconocer o recordar una cara. Entonces, vuelvo al tema de los carteles. Hace poco leía que en el Reino Unido y en otros países de Europa implementaron algo sumamente útil, ¿sí? No solo poner el nombre de la persona, sino que además ponían en el uniforme el cargo que ocupaba, por ejemplo, médico, y abajo una foto, para que la persona recuerde quién era, ¿sí? Estoy hablando de algo que se hace en países desarrollados, con otro tipo de infraestructuras, pero que sin necesidad acá de poner la foto, podemos poner carteles y de una forma muy sencilla, de un autoadhesivo, aunque se despegue todos los días, lo volvemos a hacer. No sé, hay formas de arreglárselas para tener este tipo de recursos, con el nombre por lo menos, porque también a veces los carteles están en nombres muy chiquititos y las personas no llegan a leerlos, o en este momento donde están todos enmascarados, es importante que la persona sepa quién lo está asistiendo, sepa que yo soy Cecilia, que vos sos Ricardo, que la enfermera es María, ¿sí? Y que eso le dé seguridad, ¿sí? Entonces, refuerzo que eso también es comunicación no verbal, pero que tenemos que tener en cuenta en este momento y que son intervenciones que las podemos hacer todos en cualquier residencia, ¿sí? Y hablando todavía de comunicación no verbal, voy a hablar de los gestos y de los comportamientos, de los nuestros y de los pacientes también, de las personas con demencias. Tenemos que prestar muchísima atención, siempre diría yo, pero en este momento fundamentalmente de los gestos que hacemos, de las expresiones que tenemos, de cómo nos movemos, de dónde hablamos, de qué decimos, cómo lo decimos, porque esto afecta, estamos todos absolutamente mucho más sensibles con lo que estamos viviendo. Vemos el personal cómo trabaja mucho más afectado porque tienen que viajar por ahí desde lejos, porque tienen miedo al contagio, porque son hisopados permanentemente con la incomodidad que esto implica. Entonces, muchas veces estamos de CRC mucho más sensibles, mucho más vulnerables, y tenemos que cuidar los gestos que hacemos entre nosotros, ¿sí? Con nuestros compañeros, pero también los que hacemos frente a los residentes, porque pensemos que las personas con demencias tienen deterioros en la memoria, en el lenguaje, quizás no se pueden atar los cordones de los zapatos, pero eso no quiere decir que no registren y que no vean determinadas conductas, ¿sí? No subestimemos a la persona con demencia. Entonces, prestemos atención a los gestos que hacemos frente a ellos y prestemos también atención a los gestos que hacen ellos. Prestemos atención a las posturas, ¿sí? Prestemos atención a esto de apoyarse así sobre la mesa, prestemos atención a una persona que quizás nunca se toca el estómago y empieza a tocarse el estómago o empieza a tocarse la cabeza, con lo que implica la dificultad de comunicación en la demencia, ¿sí? Y el poder expresar un dolor, una necesidad biológica como el hambre, el sueño, y a poder entender y leer nosotros esos mensajes ahora, porque también despertó mucha ansiedad
todo este tema de la pandemia en todos nosotros, con demencia o sin demencia, pero nosotros lo podemos expresar de determinadas formas. Las personas con demencia tienen mucha dificultad y es nuestro trabajo, parte de nuestro trabajo, comprenderlos, ¿sí? Entonces, esto en relación a lo que yo llamo comunicación no verbal. Vamos a hablar ahora de lo que es la comunicación paraverbal y que tiene que ver con las formas y con las entonaciones de lo que digo y cómo lo digo. No es lo mismo que yo use este tono de voz ahora que estoy dando esta clase o esta conferencia que el tono de voz que puedo usar en una reunión con amigos o que el tono de voz que puedo usar con una persona hipoacúsica o con una persona con un déficit en la escucha, ¿sí? Seguramente voy a alzar muchísimo mi voz. Y no es lo mismo la voz que voy a tener un día que estoy tranquila, relajada o que estoy de buen humor porque algo bueno me pasó, que un día que vengo y vamos a imaginar que hubo problemas en el transporte, pararon para revisar los permisos, etcétera, etcétera, entonces voy a llegar más alterada. Si yo le pregunto a un residente, por ejemplo, señora Marta, ¿tiene hambre? En este tono de voz, el residente lo va a registrar de una manera. Ahora, si yo le pregunto de esta forma, señora Marta, ¿tiene hambre? El residente también lo va a registrar de otra manera. Y a veces va a reaccionar de diferentes maneras y muchas veces las reacciones de los residentes con demencia son interpretadas como síntomas conductuales de la demencia. Entonces decimos, está más agresivo, está más alterado, está nervioso, ¿sí? Muchas veces llamamos al médico, muchas veces se aplican refuerzos de medicación, ¿no? Pero tengamos presente que muchas veces son respuestas a cuestiones que tienen que ver con nosotros, ¿sí? El lenguaje paraverbal es propio, uno lo maneja, uno maneja el sonido, la forma en que tiene la voz, y tiene que ver con las emociones, recién decía, y también tiene que ver con el autocontrol. En este momento el autocontrol de las emociones propias para trabajar en las residencias es súper importante y es mucho más importante y delicado, yo diría casi una tarea artesanal con las personas con deterioro cognitivo. Así que tengamos presente también este tipo de lenguaje, ¿no? Al que denominamos lenguaje paraverbal. Y ahora sí, vamos a hablar de la comunicación verbal, que es la comunicación en la que primero pensamos cuando hablamos de comunicarnos, ¿sí? En este momento yo estoy hablando en Buenos Aires, en Capital Federal, en castellano, a una comunidad que me entiende de lo que estoy hablando porque se interesa en gerontología, porque quizás trabajen también en residencias como yo, y porque estoy hablando de demencias y yo no tengo que explicar lo que es una demencia. Ahora, si yo estuviese hablando de física cuántica o de arquitectura o de energía nuclear, en otro contexto estaría utilizando otros códigos. Nosotros estamos utilizando un código que compartimos, ¿sí? Esa es la comunicación verbal. Ustedes, digo la palabra comunicación y entienden, ¿sí? Lo que quiere decir comunicación. Vamos a ver cómo esto se ve afectado en las personas con deterioro cognitivo y demencias. Muchas veces las personas con deterioro cognitivo y demencias hablan y no logran ser comprendidos y a veces ni siquiera logran ser escuchados, ¿sí? Y cuando esto sucede, esto interfiere muchísimamente en su calidad de vida y generalmente se dan dos síntomas que son muy característicos de las demencias. Por un lado tenemos la apatía y por el otro lado tenemos el aislamiento. Entonces la persona con demencia reacciona y se pone apática, distante, ¿sí? En el peor de los casos hasta agresiva, ¿sí? Verbalmente o físicamente, o se aísla en un ambiente, se va a su habitación, muchas veces incluso no quiere salir de la cama, porque hay problemas de comprensión. A veces tenemos pacientes que no tienen quien hablar, que hablan y no los escuchan, que hablan y son subestimados. Entonces, tenemos que poner mucha atención a esto porque en este momento, y esta es una apreciación mía que quiero hacer, las personas con demencia, yo siento y por lo que veo, están viviendo como una especie de doble aislamiento, ¿sí? Y voy a explicar lo que yo entiendo y lo que yo pienso por doble aislamiento. Muchas de las personas con demencias que viven en residencias, viven en las residencias por necesidad, por esta dependencia, ¿sí? Cognitiva,
caso de las demencias, y que puede ser funcional también, sería también en los casos donde quizás también tengan una silla de ruedas, o tengan dificultades para movilizarse por sus propios medios, o una disfagia, o lo que fuese. Entonces, hablaba de un doble aislamiento, porque ya padecieron un aislamiento, un primer aislamiento de su casa, ¿sí? El primer desarraigo, que es cuando son trasladados de su casa a la residencia, y ahí ya son aislados. Yo diría que este es un aislamiento positivo, de alguna manera, porque son aislados por cuestiones de seguridad. Si bien piensa que la casa es el lugar seguro, muchas veces la casa termina transformándose en una trampa y termina transformándose en el mayor lugar de riesgo para la persona con demencia y aún sin demencia, porque se pueden caer en el baño, porque a veces viven solos, porque están incomunicados, porque están malnutridos, ¿sí? Entonces pasan a vivir a la residencia para tener una mejor atención, mejora su calidad de vida, pero no dejan de estar aislados de lo que era su entorno, su familiaridad, ¿sí? A esto se llamó como una especie de primer aislamiento. Y actualmente, hoy por hoy, están viviendo un segundo aislamiento. Todos estamos viviendo actualmente en aislamiento social preventivo por esto de la pandemia, ¿sí? Y las personas con demencia en las residencias, todos los residentes que están viviendo en las residencias están siendo un poco más aislados. No pueden ver a sus familiares, no pueden ver a veces ni siquiera a la persona con la que tomaban mate en el jardín, porque no pueden compartir el mate, no pueden jugar al dominó porque hay que evitar el contacto. Entonces tenemos que tratar de mantener un aislamiento social y que coman en diferentes horarios, cuando no separarlos de habitación por una cuestión preventiva o porque hubo que trasladar a otro residente. Entonces, yo digo, y me pregunto y pregunto, ¿es evitable esto? ¿Podemos hacer algo en contra de este aislamiento? ¿Podemos modificar este aislamiento? No, no podemos modificarlo, lo estamos atravesando todos en este momento. Y en las residencias con las personas con demencia, ¿qué sucede? No podemos modificarlo, no podemos evitar el aislamiento, pero hay algo que sí podemos hacer, y que es trabajar sobre la sintomatología que esto genera de manera preventiva, y de manera preventiva evitando el agravamiento de la posible sintomatología que esto genera si no hay una comunicación eficaz con la persona con demencia, ¿sí? Entonces, lo que podemos hacer en estos casos es adelantarnos a las intervenciones que vamos a hacer, dar explicaciones y decirle aún a la persona con demencia, que sabemos que quizás no recuerde lo que le estamos diciendo, qué es lo que vamos a hacer. Vamos a explicarle por qué le ponemos un barbijo, y no le vamos a poner un barbijo directamente en la cara que la persona enseguida va a querer y sacarse, porque no estamos acostumbrados a vivir con barbijos, ¿sí? Pero le vamos a explicar lo que es un barbijo, por qué lo tiene que usar, porque va a venir el médico a verlo, y el médico también tiene otro barbijo, ¿sí? Vamos a explicarle por qué agarramos la silla de ruedas y lo vamos a trasladar hacia otro sector de la residencia donde va a estar más seguro, aunque luego se olvide, ¿sí? Pero hay registro de esto y esto genera tranquilidad, ¿sí? Y esto genera que si hay una sintomatología conductual, no va a ser tan intensa como si no lo explicamos y yo voy de atrás y agarro y llevo una silla de ruedas, como muchas veces veo en muchísimos lugares, ¿sí? Donde la persona se asusta o se sobresalta. Imaginemos ahora que nos ven a todos enmascarados, ¿sí? Entonces, hablamos de la dignidad de la persona, de la dignidad de la persona, recién Mónica hablaba de los buenos tratos. Esto forma parte de los buenos tratos, esto forma parte de la dignidad de la persona, del adulto mayor y del respeto. Y esto es importante porque no lo desempodera, ¿sí? Porque no se le impone nada y no se lo desautoriza. La persona mayor sigue pudiendo manteniendo su identidad, ¿sí? Conservada, pero esto depende de cómo nosotros nos manejemos en estas situaciones, porque si no se produce algo que habla Kitwood, que es un autor que a mí me gusta mucho, del grupo de demencias de la Universidad de Bradford, del Reino Unido, y que él denomina lo que se llama la psicología social maligna, ¿sí? La psicología social maligna son
esos síntomas conductuales que encontramos en las personas con demencias, que no tienen que ver con una base biológica, ni tienen relación con la enfermedad, sino tienen que ver con el entorno psicosocial que lo rodea. Entonces, la persona reacciona a ese entorno, ¿sí? Por eso antes hablaba de los entornos más acogedores, más cuidados, más agradables, porque muchas veces las reacciones de las personas tienen que ver con esos entornos y con los que formamos parte de los entornos, que somos los que trabajamos para ellos, ¿sí? Y por eso también hacía hincapié cuando empecé a hablar de que esto va dirigido a todos, no es para los psicólogos o los asistentes o los enfermeros, todos los que estamos en las residencias somos entornos, ¿sí? Cuando la persona está con la familia es entorno, pero a veces también el cuidador es entorno, el vecino también es entorno. En las residencias todos formamos parte de este entorno. Entonces tengamos en cuenta esto que decía Kidwood, no es malintencionado a veces, pero causa síntomas conductuales, ¿sí? Y esto no tiene que ver con la enfermedad, tiene que ver con cómo nos manejamos con ellos. Bien. Hablando de cómo nos manejamos con ellos en este momento, algo que es importantísimo y sobre lo que no voy a meterme demasiado porque va a ser la próxima charla de mi colega de Luciana, es el tema del vínculo con el residente, pero sí voy a mencionar solamente esto. En este momento es importantísimo generar una buena alianza de trabajo con el residente, con demencia o sin demencia, ¿no? Yo a veces observo a las asistentes geriátricas, a las enfermeras y digo, ¿por qué tienen tan buen vínculo con esta y a esta siempre la rechazan o no quieren que la entiendan, que la asista, si es tan buena, tiene tanta formación? Y a veces tiene que ver con eso, y lo voy a decir de una forma un poco más relajada, ¿no? Como de ganarse al residente, ¿no? Como de seducir al residente. Y yo diría que esto es esas personas que logran este buen vínculo con el residente. Muchas veces yo observándolos veo que lo hacen con una sonrisa, lo hacen a través de algo que es importantísimo, que es el humor, trabajar con un buen sentido del humor, y que muchas veces en las demencias, cuando está bien conservado, es fabuloso, ¿sí? Rescatemos eso como un potencial grandísimo, ¿sí? Y también con la empatía, con la capacidad de ponernos en el lugar del otro y la capacidad de poder entender lo que está sintiendo esa persona. Estas personas que son muy requeridas y que yo veo que todos los residentes las quieren, son sumamente empáticas, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso para fortalecer el vínculo, sobre todo en este momento, donde ellos se apoyan tanto en nosotros, ¿sí? Y ahora voy a hablar un poquito más sobre esto que está pasando del COVID, ¿sí? Del tema de la información y del tema de la información en las residencias, del manejo de la información. Es importante que los residentes, todos, con demencias y sin demencias, estén informados de lo que está sucediendo. Por ahí con las personas sin deterioro cognitivo el manejo es mucho más simple, pero con las personas con deterioro cognitivo y demencias, y hablo del deterioro cognitivo más leve, hasta la demencia más grave, tenemos que saber manejar muy delicadamente la información. Y yo diría, no ir ni al extremo de la desinformación y que cuando ellos pregunten decir, no pasa nada, no, son problemas, es algo que salió en el noticiero, y subestimar el tema, ni tampoco la sobreinformación, tener el noticiero prendido, que estén viendo noticias, panelistas, estadísticas, que esto es sumamente perturbador, ¿sí? Es perturbador para todos, imaginemos para ellos, donde muchas veces los contenidos de la televisión son mal interpretados o son confundidos en lo que es realidad, ficción, sobre todo en las demencias más avanzadas. Entonces, manejemos delicadamente la información, respondamos las preguntas que ellos nos hacen y preguntemos si quieren tener más información sobre el tema, pero de una forma muy delicada e, insisto, también casi artesanal con esto, ¿sí? Y algo que también es importante y que se está haciendo mucho en estos momentos, no voy a decir nada nuevo, es el tema de las comunicaciones con el de afuera, con el afuera, ¿sí? Con la familia, con el hijo, con el que era su pareja, ¿sí? Y se están usando diferentes canales que se abrieron de comunicación y que son fantásticos, como es el WhatsApp, como es el Zoom, como son las videollamadas o las llamadas telefónicas. Esto es buenísimo. Pero en relación a las personas con demencias voy a hacer una aclaración, ¿sí? En relación
a mi experiencia con esto. Evaluemos en qué caso los efectos son positivos, ¿sí? ¿Por qué? Estamos trabajando con generaciones de 80, 90 y centenarios también, ¿sí? Donde no tienen incorporada la tecnología como la tenemos incorporados nosotros, donde a veces ver al familiar en una pantalla los confunde, entonces no saben si va a venir, si está viniendo, donde la comunicación se termina y se quedan a veces angustiados y preguntan, bueno, entonces ahora ¿cuándo viene mi hijo? Entonces, evaluemos en qué caso es conveniente hacer una videollamada o en qué caso es conveniente hacer una llamada telefónica y solamente la voz ya tranquiliza, que la persona pueda hablar con ese hijo, con ese familiar o con esa pareja y qué emociones genera esto en el residente, ¿sí? Porque si hay algo que es importante también en las demencias, no todo es cognitivo, también es lo emocional, ¿sí? Tengamos en cuenta que lo emocional modifica muchísimo sobre lo cognitivo también y modifica muchísimo la realidad de la persona con demencia. Entonces, validemos las emociones, como decía Fail, ¿sí? Trabajemos la validación de lo emocional. Si esa persona cuando corta una comunicación se queda triste, se queda hiperexcitada, se queda muy angustiada y empieza a romper papeles, ahí va a haber un trastorno conductual, un síntoma que tiene que ver por un lado con la demencia, pero que tiene que ver con una intervención que se hizo. Entonces, nosotros, los profesionales que hacemos esas intervenciones con la mejor intención para que no se pierda el vínculo, evaluemos y tengamos en cuenta si esto es necesario seguir haciéndolo o qué es lo mejor para esa persona, ¿sí? Entonces, esto es un aporte y es una sugerencia que hago. Estemos atentos a estos canales de comunicación, ¿sí? Y también estemos atentos a qué hacemos con quién. ¿Y qué hacemos con quién? Me refiero a conocer a los pacientes, a conocer la biografía, ¿sí? A conocer la historia, porque como también bien decía Kitwood decía, no hay X cantidad de demencias, y él se refería al Alzheimer, cuerpos de Lewy, que ya conocemos, ¿sí? Decía, hay tantas demencias en el mundo como personas que las padecen, ¿sí? La demencia es parte de la persona. Kitwood decía, la demencia es una enfermedad de la persona con base en el cerebro, pero enferma a toda la persona. Y se enferma también su historia, ¿sí? Pensemos en lo que la persona trae, ¿sí? En esto de la pérdida de la memoria a corto plazo, las historias que nos cuentan. Pensemos en cuanto a los viejos les gusta hablar, con o sin demencia, y a las personas con demencia les gusta muchísimo hablar y contar su historia y contar su pasado y vuelven a esos lugares permanentemente y los efectos que generan ellos ser escuchados, ¿sí? Entonces, vuelvo a esto de la biografía. Algo que yo creo que muchas veces, independientemente de este momento que estamos atravesando, es un error en las residencias, es que trabajamos o con diagnósticos o con pacientes. Olvidamos la dimensión persona, ¿sí? Olvidamos lo que es la identidad, que es lo más propio que tenemos. Entonces, esa identidad permanece en la demencia y con eso tenemos que trabajar. Y cuanto más conozcamos sobre la identidad de esa persona, más herramientas vamos a tener para atenuar esa angustia que genera la pandemia o que genera un cambio de habitación o que genera que la persona con la que compartía siempre la mesa haya fallecido, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con lo emocional de la persona, todo lo que tiene que ver con la infancia, con lo que fue. No es lo mismo una persona que tiene una alta reserva cognitiva, que fue un médico muy destacado, que una persona que se crió en el campo, una persona del interior. Si sepamos de la historia de esa persona y trabajemos con eso siempre, pero en este momento nos da muchísimas herramientas conocer a la persona, ¿sí? Esta también es una sugerencia que yo hago, porque si no también muchas veces en los cursos hacemos muchísimo hincapié en esto de decir, bueno, hay que trabajar la atención centrada en la persona, calidad de vida, dignidad, pero después en la práctica, en el día a día, yo sé que los tiempos son otros, a veces no alcanza el personal, a veces andamos a las corridas y nos olvidamos de todo esto, ¿sí? Entonces tengamos en cuenta esto que yo les decía, existen tantas demencias como personas,
hay en el mundo enfermas de esto y conozcamos su historia y trabajemos con esas biografías y con esos sentimientos. Y lo mejor para conocernos es, como hacemos siempre en cualquier vínculo, ¿sí? Cuando pensemos más allá de las residencias y de las personas con demencias, ¿cómo nos conocemos entre nosotros cuando conocemos a alguien? Nos conocemos hablando, nos conocemos escuchándonos, nos conocemos dialogando, nos conocemos en una cita, nos conocemos en una reunión, nos conocemos en un grupo, empezamos a tener más afinidad, menos afinidad. Pensemos esto mismo en las residencias, ¿sí? ¿Y cómo conocer a una persona con demencia? Escuchándola, ¿sí? ¿Cómo conocer a un residente? Hablando, ¿sí? Ir más allá de lo que nos dice una historia clínica. ¿Y cómo escuchar y cómo hablar con las personas con demencia? ¿Sí? Yo ahora voy a decir algunas cosas muy sencillas y que por ahí sirven como herramientas para acercarnos a ellos, ¿sí? Pensemos que el lenguaje está muy alterado, principalmente en los estadios moderados a más avanzados, pero que también siempre en todos los estadios de las demencias, desde el deterioro cognitivo más leve hasta el más avanzado, hay una intención a comunicar. Y siempre esa persona con demencia es un interlocutor válido, porque siempre algo nos está comunicando. Nos está comunicando a veces con palabras y a veces cuando no puede con palabras, con cuestiones conductuales como puede ser el wandering, este síntoma de caminar sin sentido, ¿sí? Como puede ser los que rompen papeles, como pueden ser los acumuladores, ¿no? El acumulador que necesita sentir seguridad en todo eso que guarda, en esas servilletas de papel, en esos pañuelitos, en todo lo que va guardando en su placar, en sus cajones, ¿no? Yo pensaba en esos que guardan comida, ¿no? Que en general son personas que han pasado situaciones traumáticas que tienen que ver con el hambre, ¿sí? En algún momento de su vida. Entonces tienen esta cuestión, ¿no? De guardar comida en cajones, de guardar comida en carteras, de guardarse panes, ¿no? Todas estas cuestiones comunican también, depende de nosotros cómo sepamos leerlas, ¿sí? Entonces ahí también volvemos a esto que yo decía anteriormente, que la comunicación puede ser no verbal, ¿sí? Ahora, volviendo a lo que es la comunicación verbal, es importante escucharlos, es importante respetar los tiempos, es importante respetar las construcciones gramaticales que ellos hagan y no corregirlos, ¿sí? Porque las personas con demencia no se equivocan, se expresan como pueden, ¿sí? Y se expresan desde la patología, ¿sí? Se expresan desde la afección que ellos tienen, aún con palabras truncas, aún con palabras bizarras, aún con gritos, aún con movimientos, ¿sí? Siempre están expresándose, incluso en los estadios más graves de las demencias donde se encuentran postrados, a veces se expresan con los gestos, con la cara, con la mirada, con un apretón de manos, ¿sí? Con un movimiento del cuerpo, ¿sí? Con un abrir y cerrar de ojos, ¿sí? Nosotros tenemos que estar atentos a esas formas de comunicación, ¿sí? Esa es parte de nuestro trabajo. Reconocer siempre la intención a comunicar. Y algo que también es importante con las personas con demencias es hablar de uno mismo, ¿sí? En otros casos, los psicólogos estamos muy acostumbrados a la ortodoxia, vamos a decir, ¿no? Y esta cosa neutral, distante. A las personas con demencias y a los viejos en general les encanta cuando nosotros nos incluimos en los diálogos, ¿no? Sin pasar a ser el centro de la comunicación, pero decir, a mí también me gusta, o mi abuelo también nació en Europa, esta cosa del ida y vuelta, porque hace sentir a la persona escuchada y hace sentir a la persona que lo que está diciendo genera efecto en mí, ¿sí? Y que yo me siento involucrada en ese vínculo. Y cuando uno se siente involucrado en ese vínculo, se genera algo importantísimo que es la confianza. Y la confianza también nos relaja, y la confianza baja la ansiedad y hace que todo sea más fácil, ¿sí? Y por último, que también es muy importante y sobre todo en este momento para trabajar con las personas con demencias es, como les decía anteriormente, evitar palabras que generen desagrado, que generen malestar, que generen miedo, que generen angustia. Coronavirus, pandemia, aislamiento, muerte, ¿sí? Enfermedad,
porque eso está circulando todo el tiempo. Prendemos la radio, hablamos todo el tiempo, todos nosotros de eso. Con las personas con demencia, no solo ahora, sino que siempre tengamos presente el usar palabras que generen en ellos efectos tranquilizadores, efectos positivos, efectos que los hagan sentir bien, como hablaba anteriormente, usar el humor, acercarnos, usar la empatía, el que ellos se den cuenta que los estamos escuchando, el decir, me gusta lo que me está contando, el validar lo que está contando, el reconocer lo que está diciendo, el decir, pero mire qué interesante, me parece muy importante que usted pueda decir esto, ¿sí? El poder también nosotros poner en palabras las emociones que eso nos genera, ¿sí? Así que bueno, estas son algunas de las herramientas y de las cuestiones que hoy tengo para aportarles. Espero que les sirvan, espero que algo de esto puedan llevar a su tarea cotidiana. Son cosas muy sencillas y recuerden que todo el tiempo estamos comunicando, ¿sí? Recuerden que yo les hablé de un lenguaje no verbal, de un lenguaje paraverbal, que es este tono de voz que yo usé durante toda esta charla para que esto les resulte lo más agradable posible y que les quede, ¿sí? Y no usé un PowerPoint, si no hubiera sido otro tipo de lenguaje también, ¿sí? Y el lenguaje verbal y todo lo que decimos. Y tengamos en cuenta algo, ahora con las personas con demencia y permanentemente, pensemos cada vez más antes de hablar, pensemos lo que vamos a decir, a quién lo vamos a decir y en qué contexto lo estamos diciendo, y así la comunicación mejora muchísimo más. Muchas gracias. Bueno, excelente, la verdad que yo la escuché muchísimas veces a Cecilia, pero siempre nos ilumina, además porque detrás de cada una de estas cosas que ella dice con este nivel de claridad y sencillez y amabilidad con el público, hay muchísima teoría, muchísima investigación, con lo cual podemos saber que todo esto sale todo de muy buena fuente. A mí me queda, bueno, hubo muchas preguntas, acá mi compañera Susana Ordano estuvo escribiendo. Sí. Vamos a ir tomando nota porque me parece que viene lo más importante, que es esta relación. Por eso queremos hacer charlas que sean más cortas para que las preguntas puedan ser más largas y puedan ser contestadas. Vale. Sí, sí, se me escucha, ¿no? Aunque tenga... acá una de las preguntas me pareció especialmente importante, de Valentina. No sé si está bien el apellido, El Ali Obeid, que dice que hay mayor mortalidad, pregunta, si hay mayor mortalidad por causas no COVID, que ellos, que no sé dónde... En Santa Fe. Desde Santa Fe. Ellos lo han visto este mes y están pensando nuevas estrategias. Sí, no entendí bien la pregunta. Si hay mayor mortalidad por causas de no COVID, pero me imagino que ante todo lo que, supongo que es esto lo que quiere preguntar, que ante esta situación de aislamiento, de encierro, a lo mejor se están presentando, como en algunos casos... El médico de Córdoba que nos decía que habían registrado la mayor cantidad de caídas que habían visto en mucho tiempo, ¿no? Y que la caída muchas veces responde a estos climas sociales malignos, como diría Kitwood, ¿no? Donde la persona pareciera que está peor. ¿Vos tenés algún dato sobre esto? Si hay otras muertes que intercurran en este clima tan negativo. Yo no tengo otros datos en relación a esto. Yo creo que a lo que apunta esta pregunta es que sin llegar a enfermarse de COVID y sin llegar a morirse de COVID, si las cuestiones que los alteran o las cuestiones conductuales, este tema de las caídas, este tema de la inquietud, este tema del mal manejo de lo conductual, puede llegar a la muerte. Yo creo que sí. La verdad, no tengo estadísticas ni tengo una respuesta concreta como para dar, pero yo creo que quizás tiene que ver con afecciones más orgánicas exacerbadas en estos entornos, ¿sí? Incluso por el mal manejo de la información, por estas cuestiones confusionales que repercuten mucho en el cuerpo, ¿sí? Cuando no están del todo bien manejadas. Como que aumentan los niveles de estrés frente a tanta situación de confusión. Y también estaba pensando en algo que me parece muy importante que vos señalabas, de la dificultad que a veces tienen las personas con demencia de expresar dolores corporales, ¿no? Totalmente. Totalmente, sí. Sí, decime. De eso.
No, que les cuentes un poquito de esto, ¿no? Porque a veces es saber guiar a la persona en el dolor que puede estar, o en la inquietud, o en el síntoma conductual que puede tener. Sí, a veces se hacen malas lecturas de lo que son, de lo que es el lenguaje corporal, ¿no? Y a veces se hace como una especie de reduccionismo, por llamarlo de alguna manera, de que todo es síntoma de la demencia, y no siempre todo es síntoma de la demencia, ¿sí? Yo estoy permanentemente, por mi trabajo, y porque hace muchísimos años que trabajo en residencias con personas con demencia, y muchas veces los veo expresarse o con cambios en el cuerpo, ¿no? Ver pacientes así y decir, eso no es una expresión de la demencia, algo le está pasando, ¿sí? Y resulta que tenían, otro problema orgánico, lo que son las deprivaciones sensoriales, ¿sí? Lo que son las dificultades en la vista, las dificultades auditivas, los problemas con las dentaduras, ¿sí? La dificultad en la decodificación de lo físico, ¿sí? En las personas con demencia, de lo que manifiestan, donde muchas veces, y voy a decir algo, Ricardo, que hasta ahora no dije, y que también me parece fundamental, que es el trabajo en equipo interdisciplinario, ¿sí? Ahora no hablé de esto, pero lo hablo en otras oportunidades y lo hablo permanentemente cuando tengo la oportunidad de decirlo, es no nos quedemos solos, y ante la menor inquietud que la persona nos genere, enseguida recurrir al equipo, recurrir, en mi caso yo soy psicóloga, me la paso llamando o hablando con los médicos, o incluso con el kinesiólogo, o incluso con la nutricionista, con quien estoy permanentemente en contacto, ¿sí? Porque a veces también hay cuestiones orgánicas que determinan cuestiones anímicas, como puede ser un déficit en la vitamina B12 o en el potasio, donde yo digo, no, o una anemia, donde yo puedo pensar, bueno, la persona está deprimida. No, una persona totalmente anémica, por supuesto que va a estar abúlica, ¿sí? Que no va a tener ganas de hacer nada, y eso no es un síntoma ni de depresión, ni de demencia, tiene que ver con una cuestión orgánica. Entonces me parece que un poco a lo que apuntaba la colega con la pregunta es si se están, digamos, en esta escalada de lo que es el COVID y las cuestiones orgánicas, si hay mayores muertes por cuestiones orgánicas que por sí, por lo que es la pandemia. La verdad, honestamente, yo no tengo estas estadísticas, pero creo que es algo a considerar. Bueno, quiero contar que Valentina, quien conozco porque es alumna mía de una maestría, antes que en Tandil, que fue famoso estos abrazos a través de un plástico, ellos ya lo estaban implementando en su residencia con muy buenas repercusiones, ya que esto es una forma de comunicarse, el cariño es una de las grandes formas de comunicación, ¿no? Acá me pregunta Gilda, me gustaría que hablaran de las personas con demencia que están en el domicilio, y que la verdad que a veces es todo un tema tener en cuenta hasta qué punto pueden seguir viviendo, hasta qué punto pueden estar con una persona, con un cuidador. A veces se cortó la comunicación. Ahí está. ¿Escuchaste o se cortó? Te escuché. ¿Hasta qué punto es importante que puedan... Con deterioro cognitivo puede permanecer, digo, en este momento donde quizás hay mayores niveles de aislamiento o que quizás a veces los cuidadores no pueden concurrir de la misma manera? ¿Cómo ves vos esto de que haya gente con niveles de deterioro viviendo sola? Sí, lo veo como algo sumamente riesgoso. No solamente en este momento, en cualquier momento lo veo como algo sumamente riesgoso. Por eso yo cuando hablaba de las casas, ¿no? Muchas veces se siente que la casa es lo más seguro, lo más propio, muchas veces hay mucha resistencia a la institucionalización porque se adaptan. Yo he tenido casos donde se han adaptado casas de una manera, pero de no creer, de adaptar el baño, de poner barandas, de poner cama ortopédica y demás, ¿sí? Pero faltan otras cuestiones que también tienen que ver con la demencia y con la mejor calidad de vida en la demencia, que no es algo que hablé hoy porque no era el tema, y quiero aclararle a esta persona que pregunta, yo hoy hablé específicamente de las residencias porque forma parte la charla del programa de residencias cuidadas, ¿sí? Esto mismo, mucho de lo que yo digo, aplica a los cuidados domiciliarios, ¿sí? Y se pueden agregar otras cuestiones que tienen que ver con los cuidados domiciliarios. Pero en relación a esto que yo decía de las residencias, a veces hay mucha resistencia a la institucionalización, pero
hay momentos donde no se puede sostener más, donde faltan cuestiones que tienen que ver, decía, con la calidad de vida de la persona con demencia, que puede tener un séquito de cuidadores fabulosos, los mejores del mundo, pero no deja de estar aislada, ¿sí? No tiene contacto social, no tiene contacto con pares, no hay actividades, ¿sí? En este momento en las residencias estamos teniendo muchísimos problemas con el tema de las actividades, porque es otra de las cosas que también se están suspendiendo, pero en general, en las residencias hay actividades, hay estimulación de todo tipo, no solamente cognitiva, hay estimulación kinésica, hay estimulación musical, hay estimulación afectiva desde lo que es el personal, donde la persona puede estar interactuando permanentemente con pares, y eso enriquece a la persona, y eso hace que se lentezca el agravamiento de la demencia, que muchas veces estando en su casa sola, insisto, puede tener los mejores cuidadores, puede estar la casa con la cama ortopédica, las barandas en el baño, sin alfombras y todo lo que sean las barreras arquitectónicas bien cuidadas, pero la persona está sola, ¿sí? Entonces, falta todo esto, falta estimulación, falta contacto social, falta ida y vuelta también, que yo hablo de, el tema no es, insisto, no es el momento porque estamos todos sin poder salir a la calle, pero esto de poder salir y entrar, si la persona puede, ¿sí? El tener contacto con espacios verdes o el tener contacto con lo que es la calle, ¿sí? El no estar todo el tiempo adentro de la casa o todo el tiempo adentro de la residencia, ¿sí? Totalmente. También dice, ¿cómo podemos comunicarnos? Que vos algo de esto dijiste, cuando la otra persona no responde, ¿no? Que hay una comunicación que no es verbal, vos lo mencionaste, pero quizás sería bueno poder destacarlo más. Hay que ver a qué, digamos, me gustaría tener una charla con la persona que hace esta pregunta, tener una comunicación con esa persona, porque hay que ver a qué llamamos no responde, ¿no? A lo mejor no responde para lo que yo quiero que me responda, ¿sí? Porque un error que cometemos también con las personas con demencia muchas veces es querer traerlas a la realidad, ¿sí? Y esto es un error gravísimo, porque cuando yo quiero traer a la persona con demencia a la realidad, ¿sí? La corrijo, ¿no? O trato de que no se equivoque, o que se equivoque lo menos posible, o que responda, como dice esta persona en este caso, ¿sí? Que responda a lo mejor lo que yo le estoy preguntando, y la persona en ese momento está con otra vivencia, está con otras sensaciones y no va a responder lo que yo quiero que me responda, ¿sí? Pero a lo mejor está dando una respuesta. A lo mejor muchas veces la no respuesta es una respuesta. Muchas veces me ha pasado, y voy a contar algo que me pasa muy seguido en las residencias. Tengo un residente que es bárbaro, súper integrado, participa de las actividades. Ahora, la familia, estoy hablando en otro contexto, ¿sí? La familia se lo lleva el fin de semana al cumpleaños de la nieta, de la sobrina, y cuando vuelve la hija me dice, nada, no comió, no habló, todo el tiempo me quiero ir a mi casa, no participó en nada. El residente vuelve a la residencia y es otra vez la persona agradable, integrado, ¿sí? Entonces, muchas veces el tema de la comunicación depende, insisto, del entorno, depende de lo que yo espero de esa persona, ¿sí? Yo hablaba también de la comunicación en los estadios más graves de las demencias. Yo no voy a esperar que una persona en un estadio, en una demencia ya avanzada, dialogue conmigo, ¿sí? Pero sí puedo tener comunicación y esa persona no me va a responder, ¿sí? Si yo le hago una pregunta. También puede no responderme una persona que no se sienta a gusto conmigo o que yo le estoy preguntando todo el tiempo. Preguntas, también la forma de preguntar, ¿no? Es un tema en la demencia, ¿no? Hacer preguntas poco claras, preguntas donde la persona me tenga, por ejemplo, ¿y cuántos hijos tiene usted? Y si la persona está en una demencia avanzada, hoy me dice, bueno, moderado o de moderado a grave, me va a decir 3, y al rato le vuelvo a preguntar, ¿y cuántos hijos tiene? 5, porque de repente confunde los hijos con los hermanos, ¿sí? Y si yo le pregunto cuestiones específicas, a ver, dígame los nombres de sus hijos, y difícilmente recuerde los nombres de sus hijos, ¿sí? Porque las anomias son muy frecuentes en las demencias. Entonces, es saber, por eso digo, conocer la historia de la persona,
¿sí? Y trabajar, nosotros adaptarnos a la realidad de la persona con demencia. Nosotros, como dice Naomi Feil, entrar empáticamente en su realidad, en su demencia, y no hacer que la persona vuelva a la nuestra, porque no va a volver, ¿sí? Y desde ese punto de vista va a ser frustrante si yo voy a estar esperando una respuesta que no me va a dar. Bárbaro, buenísimo. Acá desde el Chaco nos dicen, ¿alguna recomendación para el aislamiento en la habitación con sospecha de COVID y para los que eran deambuladores? Digo, sabemos que hay dos situaciones hoy de gente que tiene que estar aislado y que no entiende bien las razones por las cuales. ¿Qué opinas vos? Si se te ocurre alguna recomendación. Sí, es una muy buena pregunta, es algo muy difícil que nos está pasando y con lo que estamos conviviendo. Es muy difícil, por eso yo decía adelantarse a las intervenciones, ¿no? Poder explicarle bien a esta persona por qué va a tener que estar aislada, y si esta persona era una persona que deambulaba, una persona con mucha descarga, la verdad, no hay nada que sustituya al síntoma, ¿sí? Al wandering en este caso, pero sí por ahí o sea, si esta persona está aislada en una habitación, era una persona que deambulaba, entiendo eso, no va a poder seguir deambulando porque hay una presunción de un posible COVID, ¿sí? Pero sí poder acompañarla desde otro lugar, o poder tranquilizarla desde otro lugar, o poder darle explicaciones desde otro lugar, o poder hacer que tenga otra actividad dentro de lo que es su aislamiento. Y desde este lugar digo, insisto, conocer a la persona, y por ahí, no sé, se me ocurre, no sé, hay 1000 actividades que se le pueden dar, aunque yo le dé un diario o una revista, y me ha pasado con otros residentes, donde han tenido que estar no en aislamiento, pero sí por ahí enfermos, o con una gripe o con lo que sea, y eran deambuladores, de darles, por ejemplo, un diario y que empiecen a romperlo, ¿no? Y que lo tiren, y que lo tiren. Entonces es otra forma de descarga, ¿sí? Se ocurren intervenciones de este tipo, o darle lápices y que pinte una hoja en blanco, ¿sí? No sugiero nada específico en estos casos, aunque los lápices los empiece a partir. Bueno, va a descargar por otro lado eso que no puede descargar en ese wandering, ¿sí? Se me ocurren intervenciones de este estilo, pero hay que ver de qué paciente estamos hablando, e insisto, esto hay que trabajarlo en equipo, nada de lanzarse de una manera casi omnipotente a decir, bueno, yo creo que lo mejor va a ser esto y lo hago. Siempre consensuando y siempre trabajando con lo que es la mirada médica, la mirada kinésica, la mirada interdisciplinaria, ¿sí? Y la mirada institucional también, ¿sí? Teniendo en cuenta la institución en la que estamos trabajando, porque también podemos tener muchas ideas de muchas intervenciones y a veces tenemos limitaciones institucionales que no nos permiten ejecutarlas. Sí, pensaba en esto que vos decías, que en un señalamiento de Kitwood acerca de que había tantas personas con demencia como personas lo hay, digamos, y que dentro de estas situaciones tenemos que saber detectar cuando hay un síntoma que tiene que ver con la apatía, cuando hay algo que tiene que ver con una descarga física, ¿no? Que a veces vemos que la gente tiende a atar a las personas con demencias en vez de hacerlos caminar un rato, porque también dentro de una habitación se los puede hacer caminar, se los puede hacer escuchar música, se los puede hacer mover las manos. Es decir, no es lo mismo si la persona está triste o está pareciera nada, donde hay que estimularlos quizás con otro tipo de herramientas, que cuando la persona necesita descargar tensión, como todos nosotros, como toda la gente que necesita moverse un poco más, y a veces estamos no encontrando quizás todas las vías para poder hacerlo. Pero creo que en este sentido, lo que estás diciendo me parece que le ayuda mucho a las personas que trabajan en residencia o que están cuidando a una persona con deterioro, a poder pensar de otra manera y no como si fuera una especie de resultado de manual, sino que hay un trabajo con esa persona de saber qué cosas a lo largo de su historia o de la historia que reconocen le hacían bien. Digo que esto, tratar de pensar al ser humano con una demencia y no una demencia sin ser humano, que me parece que esta es lo que nos estás enseñando.
Exacto, exacto, Ricardo. Por eso hablaba también en relación a lo que vos decís, a veces las limitaciones son institucionales y no quise entrar en el tema de lo que son las sujeciones, que es un tema mucho más amplio, pero siempre hay, yo siempre digo, agotemos, yo en mi trabajo, en mi cotidianidad, en mis equipos de trabajo, agotemos todos los recursos, siempre, vayamos, probemos todo lo que se nos permite, todo lo posible, ¿sí? Y por otro lado, el tema de la biografía, ¿sí? Keith Wood, hay una frase en su libro que le dice clarísimo, la demencia es una enfermedad de la persona, ¿sí? Y yo esto también lo uso muchísimo para trabajarlo cuando trabajo con personas con demencias en los domicilios o cuando hay que diagnosticar y transmitir el diagnóstico de demencia a la familia, ¿sí? Porque enferma la persona, pero enferma también la familia, ¿sí? No es una persona aislada la que tiene demencia, hablando de esto que estamos mencionando y que resuena tanto del aislamiento. Bueno, se enfermó el abuelo con demencia. Fijemos lo que pasa en una familia cuando se enferma el abuelo con demencia, ¿sí? Fijemos qué lugar, veamos qué lugar ocupaba ese abuelo con que ahora tiene demencia en lo que es la estructura familiar, ¿no? Y pensemos todos los efectos que eso genera muchas veces, ¿no? Hablando de los domicilios, por ejemplo. Totalmente. Bueno, la verdad es que yo aprendí un montón, me imagino que toda la gente que está del otro lado también lo debe haber disfrutado, y aprendido, porque la verdad que es un ángulo muy poco conocido en nuestra relación con las personas con demencia. En general sabemos muchísimo de lo que sería la lectura más psiquiátrica o neurológica, de cómo tenemos que manejarnos, hasta incluso la medicación es más conocida que la comunicación, que sería la columna vertebral de la comunidad humana, y que creo que vos nos ayudaste un montón. Así que seguramente te vamos a volver a convocar y bueno, seguimos con este proyecto. Le tengo que mandar, sí. le tengo que mandar a Cecilia la enorme cantidad de saludos, de felicitaciones, de agradecimientos. Son más de 230 las personas que nos han estado viendo. Y bueno, saqué así algunos datos de Sunchales, de La Plata, Formosa, Paraná, Córdoba, Junín, Río Negro. Nicolás Cisterna Sandoval te saluda especialmente desde Chile, y Santiago del Estero, La Pampa, bueno, hay de muchísimos lugares y todo el mundo te agradece, dicen que es muy clara, que les ha servido muchísimo. Hay más preguntas, todas dando vuelta alrededor de la síntesis que hemos seleccionado para hacerte, así que creemos que muchas de estas personas tienen algunas respuestas cubiertas, y si hubiera más, bueno, este ciclo va a continuar también, así que seguro. Eso también queríamos aclararlo. Y si me permitís, Ricardo, recuerdo lo que dije al principio, por la gente que se ha podido sumar después, que les vamos a mandar por mail un formulario para que cada uno de los que ha participado y que quiera seguir participando de las siguientes charlas, de las siguientes videoconferencias, se inscriba, o sea, que complete ese formulario, así nosotros tenemos toda esa información y también podemos mandarles, algunos preguntan por bibliografía, otros hacen preguntas un poco más personales o de sus familiares. Entonces, bueno, en algunas de las residencias en las que trabajan, tal vez algunos de estos casos merezca que nos comuniquemos de manera privada. Así que les pido por favor que cuando reciban ese formulario lo completen, y a nosotros nos queda, no lo tienen que volver a enviar porque es un formulario en línea, y nos queda toda esa información para las futuras charlas. ¿Querés comentar de la próxima? No, sí, la próxima va a estar la licenciada magíster Luciana Machluk, que también es miembro de la cátedra, hoy la nombró, que va a hablar acerca de las relaciones que se establecen entre el personal de las residencias y los residentes. La verdad es que sabemos que es un momento de mucha ansiedad, queremos acompañar de esta manera a toda la gente que está trabajando y que quizás necesita esa idea, esa palabra como hoy transmitió Cecilia. Pero quiero quizás con esto cerrar. Este es un proyecto que nosotros consideramos que va a ser muy valioso porque es una instancia en la cual
PAMI se abre y nos gustaría que recorran lo que es Comunidad PAMI, que es un espacio luminoso, rico, claro, que está en pleno crecimiento justamente para mostrar un PAMI que se quiere comunicar con la gente y quiere justamente abrir las puertas a la gerontología, que es uno de los tantos espacios que seguramente va a haber, se va a llenar próximamente de otras lecturas, de otras formas de analizar, y que la comunidad PAMI, tanto para los adultos mayores como para la gente que está en gerontología, se convierta en una referencia más donde poder ir a aprender, a disfrutar, a sacar ideas. Hay talleres, hay de todo. Realmente una alegría esto. Así que nos despedimos y gracias de vuelta, Cecilia. Y la semana que viene, Gracias a a las 11 de la ustedes. mañana, el viernes, con Luciana Machluk y con Susana Ordano y yo. Así que nos Gracias despedimos. a ustedes y gracias a todos los saludos, a toda la gente que participó. Un placer haber compartido este espacio. Gracias. Muchísimas gracias. Gracias.